Diciembre de 1997. En una habitación clausurada, alejada de los flashes y bastante antes de que México pensara estar ingresando a una era democrática distinta, dos mujeres contemplaban cómo las llamas devoraban retratos atravesados por una tarántula con vida. No estaban armando una campaña ni debatiendo un asunto público. De acuerdo con las versiones más perturbadoras que durante años acosaron a Marta Sahagún, allí ocurría algo diferente. Una primera dama, no una colaboradora de gobierno, sino un poder alterno, un poder que no buscaba estar cerca del mandatario, sino instalarse dentro de su voluntad. Hoy esa mujer habita lejos del foco principal, resguardada en la tranquilidad aparente del rancho San Cristóbal, como si el paso del tiempo hubiera borrado lo que quedó atrás. Pero este relato no trata de cómo terminó envejeciendo al lado de Vicente Fox. Este relato explica cómo llegó hasta allí. Cómo una mujer nacida el 10 de abril de 1953 en Zamora, Michoacán, pasó de comercializar queso y llevar la gestión de una farmacia a transformarse en la figura más temida de aquel sexenio, el mismo que prometía terminar con 71 años de un régimen anticuado. Cómo, según pesquisas periodísticas, convirtió Los Pinos en un territorio de influencia personal. Cómo en torno a sus hijos se fue tejiendo una red de privilegios, contratos y escándalos que manchó a Pemex, a Oceanografía y a la propia noción de transformación democrática. Y cómo una familia marcada por el abandono acabó buscando en el dinero público, en la protección política y en el apellido presidencial el remedio para heridas mucho más antiguas. Hoy descubrirás 4 asuntos. Primero, ¿de dónde nació en realidad la obsesión de Marta Sahagún por gobernar, dominar y jamás regresar a la sombra? Segundo, ¿qué se murmuraba sobre limpias, santería, toloache y una extraña dependencia que comenzó a envolver a Vicente Fox? Tercero, ¿cómo Manuel, Jorge y Fernando Briviesca dejaron de ser hijos lastimados para volverse protagonistas de una de las tramas más oscuras del poder mexicano? Y cuarto, ¿por qué periodistas, expedientes y denuncias acabaron trazando el retrato de una dinastía que confundió al Estado con una herencia familiar? Antes de seguir, si te gustan las historias que destapan el lado oculto del poder, suscríbete a Artistas al Descubierto y activa la campana para no perderte nada de lo que viene. Pero para comprender el escándalo, primero hace falta regresar al origen, porque este relato no arrancó en la presidencia, arrancó en una mujer que se juró no volver a ser invisible, mucho antes de que Marta Sahagún aprendiera a moverse por los pasillos del poder como si desde siempre le hubiesen pertenecido. Antes de Los Pinos, antes de los micrófonos, antes de la imagen minuciosamente pulida de mujer providencial que hablaba de caridad, de familia y de transformación, existió otra vida, una mucho más humilde, mucho más dura, mucho más parecida a una celda que a un destino. Y justo ahí, exactamente ahí, comenzó todo. 10 de abril de 1953. Zamora, Michoacán. México seguía siendo un país donde el apellido adecuado abría puertas y el apellido incorrecto te condenaba a observar desde afuera. En ese contexto, nació Marta Sahagún. No nació rodeada de lujos, no nació entre apellidos de abolengo, no nació en el núcleo del poder. Nació dentro de una normalidad gris, en una clase media modesta, en un entorno donde su vida parecía redactada de antemano. Crecer, casarse, obedecer, resignarse. Para muchas mujeres de su generación, ese era el guión completo. Pero Marta jamás pareció dispuesta a conformarse con un rol decorativo. Trabajó comercializando queso. Luego llevó la administración de una farmacia. Oficios modestos, rutinas modestas, horizontes reducidos, y quizá para cualquier otra mujer eso hubiera bastado. Un trabajo firme, un nombre digno, una existencia sin sobresaltos, pero existen personas que no toleran la idea de atravesar el mundo sin dejar rastro, sin mandar, sin doblegar la realidad a su favor. Y de acuerdo con las versiones biográficas que durante años intentaron descifrarla, Marta formaba parte de esa clase de personas. No deseaba acompañar una vida, deseaba conducirla. No quería adaptarse al orden establecido, quería imponerlo. En 1971, contrajo matrimonio con Manuel Briviesca Godoy, un médico veterinario. Sobre el papel, aquello lucía como el inicio de una vida convencional. Boda, hogar, descendencia. Estabilidad. En la práctica terminó siendo un relato marcado por el desgaste, la fricción y una incompatibilidad cada vez más notoria. El hogar no funcionó como refugio, funcionó como encierro. Las descripciones de esa etapa repiten la misma sensación. Discusiones,
roces, resentimientos. Una mujer que se sentía atrapada en un rol que le resultaba demasiado angosto, y un matrimonio que, lejos de otorgarle identidad, la hacía sentir aún más invisible. Y esto pesa más de lo que aparenta, porque las personas no siempre llegan al poder por vocación. A veces llegan por hambre. Hambre de reconocimiento, hambre de dominio, hambre de no volver a sentirse humilladas por una existencia que juzgan inferior a lo que creen merecer. En Marta, esa hambre fue creciendo como una fiebre, mientras el matrimonio se erosionaba y la vida doméstica la ahogaba. También fue germinando una convicción íntima, callada, feroz. Ella no había nacido para permanecer detrás de nadie. Por eso la política no representó solo una oportunidad, representó una salida, una puerta, un antídoto contra la irrelevancia. Su entrada al PAN y su aproximación al mundo político no deben interpretarse como un simple cambio de ocupación, sino como el instante en que una ambición antigua finalmente encontró su vehículo. Marta no quería volver a ser la mujer del pueblo, la esposa resignada, la encargada de una farmacia, el personaje secundario de una historia redactada por otros. Quería un sitio del que nadie pudiera desplazarla. Quería peso, quería influencia, quería mandar. Y entonces apareció Vicente Fox, todavía no como presidente, todavía no como símbolo de una transición histórica, sino como algo quizá más relevante para ella, una escalera, una oportunidad genuina de salir para siempre de la sombra, pero también una amenaza, porque algo entendió muy rápido: el poder prestado jamás es seguro. Depende del afecto, del deseo, de la conveniencia, del cálculo. Y una mujer que había pasado media vida escapando de la insignificancia no podía permitirse recaer ahí. Ese fue el vacío que la impulsó, no únicamente la ambición, sino el pánico. El temor a volver a la vida anterior, el temor a no ser nadie otra vez, el temor a mirar atrás y descubrir que todo había sido apenas un paréntesis. Y cuando el poder deja de ser una meta y se transforma en una necesidad emocional, ya no alcanza con tocar la puerta. Comienza la obsesión por cerrarla detrás de uno mismo y guardar la llave para siempre. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like y suscribirte al canal Artistas al Descubierto. Así te aseguras de recibir cada nueva investigación apenas la publicamos. El poder casi nunca se percibe cuando nace. No irrumpe haciendo bulla. No anuncia su llegada con trompetas ni con discursos. Entra en silencio, se sienta a la mesa, observa, identifica los miedos ajenos y luego, al hallar la grieta exacta, empieza a operar desde ahí. En el caso de Marta Sahagún, la grieta no fue una elección, ni una ley, ni una votación en el Congreso. Fue algo mucho más íntimo y más inquietante. Fue la necesidad de garantizar que Vicente Fox no pudiera alejarse de su lado, ni emocional ni políticamente, justo cuando el poder comenzaba a acercarse de verdad. Durante años, por los pasillos de la política mexicana, circularon versiones que resultaban demasiado turbias para ser ciertas y demasiado insistentes para ser ignoradas. No hablaban solamente de ambición. Hablaban de limpias, de rituales, de santería, de brujería, de consultores espirituales entrando y saliendo del entorno de Marta, como si no se tratara de una residencia presidencial, sino de un santuario privado, donde se mezclaban el miedo, el afán de control y la obsesión por no perder jamás lo conquistado. Quienes indagaron en ese mundo describieron una atmósfera extraña, no la de una pareja presidencial común, sino la de un círculo donde la superstición y la política comenzaban a rozarse de un modo peligrosamente conveniente. Una de las versiones más explosivas afirmaba que todo había empezado mucho antes de Los Pinos, cuando Marta todavía necesitaba consolidar su lugar junto a Fox y apartar a cualquiera capaz de disputarle ese sitio. Ahí surge aquella escena que parecía sacada de una pesadilla. Diciembre de 1997. Una habitación cerrada, humo denso, fotografías de enemigos personales y rivales ardiendo bajo una llama improvisada. Sobre algunas de esas imágenes, una tarántula viva clavada como parte del ritual. Los nombres que rondaban esa historia no eran menores. Lilian de la Concha, la exesposa de Fox y operadores cercanos a su círculo, figuraban como blancos a neutralizar. No era una campaña, era, según esos relatos, una guerra de posesión. Y cuando el poder finalmente llegó, las sombras no se esfumaron, al contrario, se institucionalizaron. Los testimonios y libros que durante años rastrearon a Marta hablaron de asesores espirituales, tarotistas, santeros y operadores de ritos ingresando al mundo del poder
con una naturalidad escalofriante. Se nombró a Gina Morris como una figura de influencia constante. Se mencionó a un supuesto santero cubano que se movía bajo una identidad religiosa prestada. Se llegó a decir que algunas de esas consultas no sucedían en casas discretas ni lejos del radar, sino dentro del propio entorno presidencial, como si la presidencia del país hubiera abierto una puerta secreta a una liturgia paralela que nadie eligió, pero que todos terminaron padeciendo. La versión más perturbadora de todas fue también la más simbólica, la de un control que ya no se conformaba con consejos, rezos o amuletos, sino la de una supuesta mezcla preparada con elementos corporales de Marta y Toloache, una planta vinculada desde hace siglos con prácticas de sometimiento y alteración mental. Según esas versiones, esa sustancia habría sido suministrada en las bebidas de Fox bajo el nombre inofensivo de vitaminas. Detente un momento a pensar en lo monstruoso de esa imagen. Un presidente que le prometía al país democracia, cambio y transparencia, mientras a su alrededor crecía la sospecha de que su voluntad estaba siendo acorralada por algo que no se veía en los discursos, pero sí en los gestos, en su mirada, en su docilidad, en esa sensación cada vez más repetida de que Marta no acompañaba al poder, lo ejercía. Muchos notaron que Fox empezó a lucir distinto, más apagado, más dependiente, más dispuesto a ceder espacios que ningún presidente cede si conserva intacto el centro de mando. Y mientras más se agrandaba la figura de Marta, más se expandía la idea de que ahí no solo había una esposa influyente, sino una presencia dominante, una mujer temida, una voluntad que se imponía no por un cargo formal, sino por cercanía, presión y un misterio que nadie lograba disipar del todo. Incluso se habló de viajes discretos, de intermediarias poderosas, de una escalada de esos rituales cuando la presidencia ya no era un sueño, sino una realidad que había que proteger a cualquier costo. Y ese es el punto más relevante, porque todo ese universo de versiones, testimonios y sospechas no importó tanto por lo exótico, sino por su función. Esa función era una sola: garantizar obediencia, bloquear el paso a rivales, transformar el afecto en dependencia y la cercanía al presidente en un territorio blindado. Pero el secreto no se quedó en el misterio. Mientras Marta presuntamente afianzaba su dominio sobre el centro del poder, en otro rincón de su vida ya crecía la verdadera factura de todo aquello. Una factura con apellido, con heridas antiguas y con hijos que llevaban años comprobando que en esa casa el amor nunca llegaba limpio. Antes de continuar con la parte más dolorosa de esta historia, recuerda suscribirte gratis a Artistas al Descubierto. Es la mejor manera de apoyar el canal y de enterarte cuando subamos el próximo capítulo. Los hijos de una familia poderosa siempre nacen dentro del poder. A veces nacen mucho antes, en el hueco, en la grieta, en esa zona silenciosa donde una madre ya está planeando escapar, mientras los niños todavía creen que el hogar durará para siempre. Y en el caso de Marta Sahagún, esa es la parte que más duele, porque antes de que sus hijos fueran señalados por escándalos, excesos y privilegios, fueron 3 muchachos creciendo dentro de una casa donde el dinero podía aparecer, pero el cariño no siempre llegaba a tiempo. Manuel, Jorge y Fernando Briviesca no crecieron dentro de un cuento de disciplina, afecto y límites claros. Crecieron en medio de un matrimonio desgastado, de discusiones que se iban acumulando como humedad en las paredes, de una madre que miraba cada vez menos hacia el interior de su casa y cada vez más hacia el horizonte de una vida diferente. Mientras el lazo con Manuel Briviesca Godoy se iba llenando de fricción, resentimiento y fatiga, los hijos quedaron atrapados en medio de una guerra silenciosa que jamás se declaró del todo, pero que lo contaminó todo. Los niños siempre comprenden más de lo que los adultos suponen: los silencios, las ausencias, la puerta que se cierra con más fuerza de lo habitual, la mirada perdida de una madre que ya no está del todo presente, aunque siga sentada a la mesa. Y eso fue justamente lo que comenzó a ocurrir. Marta no quería esa vida. No quería el encierro. No quería el rol doméstico. No quería resignarse a una existencia pequeña en la que el destino acabara en la cocina, en el barrio, en una rutina sin brillo. El problema es que cuando alguien convierte su huida en una obsesión, casi siempre otra persona paga la cuenta. En este relato la pagaron sus hijos. Con el paso del tiempo, la compensación fue el dinero, el permiso, la concesión constante. Lo que no se ofrecía en conversación, se entregaba en objetos. Lo que no se edificaba con cercanía, se cubría con facilidades.
Y esa es una manera muy sofisticada de abandono, más limpia por fuera, más difícil de detectar, pero igual de destructiva, porque un hijo puede crecer rodeado de comodidades y aún así sentirse solo. Puede tener apellido, escuela, ropa, oportunidades, y aún así vivir con la sensación de que nadie lo mira de verdad. Según los relatos que acosaron durante años a la familia Briviesca, eso fue exactamente lo que sucedió. No hubo una estructura emocional sólida, no hubo contención, no hubo un centro. El caso de Jorge fue el más doloroso, porque era, según quienes conocieron de cerca aquella casa, el más sensible, el más vulnerable, el que más precisaba cariño y también el que más sintió cómo el mundo se le partía en dos. Mientras Marta se aproximaba a Vicente Fox y empezaba a construir la vida que creía merecer, Jorge se fue quedando atrás con una carga que no le tocaba. Entre 1999 y 2001, mientras ella recorría actos, campañas, compromisos y encuentros políticos que la impulsaban hacia la antesala de Los Pinos, él se quedó cuidando a su abuela agonizante. Imagina esa escena. Un país entero hablando del cambio, de la transición, del futuro, y en una habitación en penumbra, un hijo alimentando con cucharadas lentas a la mujer que se apaga mientras su madre se aleja cada vez más hacia otra vida. Eso deja huella. Una huella que no se borra con ningún apellido ilustre ni con ninguna fotografía junto al poder. Manuel, el mayor, tomó otro rumbo, uno más brutal, más cercano a la rabia que al dolor visible. Las versiones que circularon sobre él hablaron de alcohol desde muy joven, de un carácter áspero, de una agresividad cada vez menos contenida. Jorge, en cambio, se hundió por otro lado. Drogas, dependencia, ingresos a rehabilitación. El nombre de Oceánica flotó durante años alrededor de esa historia como una prueba de que la herida ya no era solo moral, sino física, química, irreversible en ciertos momentos. Y lo más trágico es que para entonces la lección ya estaba asimilada. En esa familia el afecto era inestable, pero el privilegio abría puertas. La disciplina escaseaba, pero el acceso llegaba. El esfuerzo podía ser mediocre, pero el apellido pesaba. Los tres hijos crecieron con la idea de que la cercanía al poder compensaba lo que la vida les había negado por dentro. No llegaron a formarse como hombres equilibrados, sino como herederos emocionales de un vacío que más tarde intentaron llenar con excesos, dinero y sensación de impunidad. Ahí está el corazón roto de este tramo de la historia. Antes de volverse símbolos del abuso, fueron hijos desplazados por la ambición de una madre que confundió ascenso con redención. Y cuando una familia aprende demasiado pronto que el amor no basta, empieza a buscar sustitutos. Algunos hallan refugio en el silencio, otros en las adicciones, y otros, cuando el poder finalmente toca la puerta de su casa, creen haber encontrado en el dinero público la venganza perfecta contra todo lo que les faltó de niños. Cuando el poder deja de servir a un país y empieza a servir a una familia, la corrupción cambia de rostro, ya no se esconde, ya no pide permiso, ya no actúa con miedo. Se sienta en la oficina correcta, levanta el teléfono correcto y habla con la calma de quien sabe que nadie se atreverá a decirle que no. Eso fue lo que comenzó a suceder alrededor de Marta Sahagún cuando Los Pinos dejó de ser la casa del presidente y empezó a aparecer, para demasiados testigos, la sala de operaciones de un apellido que se sentía por encima del resto del país. Los Briviesca no llegaron al escándalo por casualidad. Llegaron porque comprendieron muy rápido que en México el poder no siempre requería uniforme ni cargo oficial. A veces bastaba con tener acceso, a veces bastaba con ser hijos de la mujer indicada. Mientras Vicente Fox hablaba de cambio, de transición democrática y de un país nuevo, en la trastienda del sexenio empezó a crecer otra narrativa mucho más turbia, la de una familia que, según denuncias, investigaciones legislativas y reportajes de la época, convirtió la cercanía presidencial en una maquinaria de favores, contratos y presión institucional. El núcleo de ese saqueo tuvo nombre propio: Oceanografía, Pemex, Amado Yáñez, Raúl Muñoz Leos, nombres que durante años se repitieron como piezas de un mismo engranaje. La acusación de fondo resultaba devastadora: que los hijos de Marta, operando desde la sombra pero con la protección del poder, presionaban para mover contratos, desplazar competidores y abrir paso a negocios multimillonarios. No hablamos de rumores menores ni de favores de oficina. Hablamos de una estructura señalada por haber obtenido beneficios indebidos por miles de millones de pesos. La cifra que más golpeó la memoria pública fue brutal: 6,000 millones de pesos, flotando sobre el nombre de una familia que había llegado al poder
prometiendo una limpieza moral. Y si Pemex mostraba el tamaño del negocio, el caso IPAP revelaba el método. No se trataba solo de influir, se trataba de aprender a devorar lo público con lenguaje técnico, con empresas fachada, con prestanombres, con operaciones tan frías que parecían diseñadas para que el robo sonara administrativo. Propiedades del Estado adquiridas por debajo de su valor real, terrenos y activos comprados en condiciones que para muchos investigadores no eran una oportunidad de mercado, sino una muestra de cómo el poder podía torcer incluso las subastas. Santa Catarina, El Calvario. Nombres de propiedades que en el papel parecían expedientes y en la realidad eran heridas abiertas en el patrimonio nacional. Pero quizá, lo más obsceno de todo, no sucedió en los contratos petroleros ni en las maniobras inmobiliarias. Sucedió en el terreno de la caridad. Porque mientras el país veía a Marta Sahagún envuelta en discursos sobre ayuda social, sensibilidad y compromiso con los más vulnerables, la sombra de Vamos México comenzó a llenarse de preguntas sobre el destino del dinero, sobre los gastos operativos, sobre la distancia escandalosa entre los millones que ingresaban y la proporción realmente destinada a los pobres. Ahí fue donde la máscara comenzó a resquebrajarse con mayor fuerza, porque una cosa es enriquecerse desde el poder y otra muy distinta es hacerlo mientras se invoca la compasión como escudo. Y entonces surgió la frase que lo resume todo, la frase que no sonó a defensa, sino a confesión moral. De algo tenemos que vivir. Eso dijo Manuel Briviesca, cuando las acusaciones ya no podían contenerse con silencios elegantes. De algo tenemos que vivir. No existe mejor radiografía de una dinastía deformada por el privilegio. No existe mejor resumen de lo que sucede cuando alguien crece, creyendo que el Estado también es herencia familiar. Lo más triste es que, a esas alturas, el dinero ya no era solo dinero, era sustituto, era venganza, era la manera que hallaron unos hijos heridos de tocar por fin algo parecido al poder que su madre había elegido antes que a ellos. Y Marta, lejos de frenar la maquinaria, parecía cubrirla con su influencia, con su presencia, con ese blindaje invisible que transformaba cada denuncia en un muro. El problema es que ninguna fortuna robada perdura para siempre. Y cuando una familia necesita aplastar la verdad para proteger sus millones, lo que viene después ya no es riqueza, es miedo. El dinero robado no sobrevive solo. Necesita guardianes, necesita jueces dóciles, silencios comprados, periodistas intimidados y una estructura entera dispuesta a fingir que no ve nada. Porque una familia puede enriquecerse a la sombra del poder durante un tiempo. Pero para sostener esa riqueza necesita algo todavía más valioso que los contratos y las influencias. Necesita impunidad. Y ahí fue donde la historia de Marta Sahagún dejó de ser solamente un escándalo de tráfico de influencias para volverse algo más grave, una batalla abierta contra la verdad. Cuando comenzaron a circular los primeros señalamientos serios sobre los hijos Briviesca, Los Pinos no respondió con transparencia ni con explicaciones convincentes. Respondió como responden los círculos de poder que se sienten dueños del Estado, cerrando filas, apretando gargantas, moviendo piezas. La consigna ya no era defenderse con hechos, sino resistir hasta que el miedo hiciera el trabajo sucio. Porque a esas alturas, reconocer una sola fisura en la imagen de Marta equivalía a poner en duda toda la coreografía moral del sexenio de Vicente Fox. La mujer que se presentaba como rostro de familia, caridad y estabilidad no podía aparecer de golpe como centro de una red donde se mezclaban privilegios, negocios turbios y una ambición que parecía no reconocer límite alguno. Fue en ese momento cuando el nombre de Olga Warnat se volvió insoportable para el círculo presidencial. La periodista argentina no se conformó con repetir rumores. Publicó, organizó, señaló, conectó piezas. Sus libros abrieron una herida que ya no podía cerrarse con sonrisas de revista ni con actos públicos de beneficencia. Ahí aparecían los negocios de los hijos, las tensiones privadas, los excesos, las obsesiones, el uso del poder como escudo, y hasta los aspectos más incómodos de la intimidad de Marta. Para cualquier democracia madura, eso habría exigido una respuesta política. Pero en el México del cambio la respuesta fue otra. Demandas, presión judicial, acoso legal. El viejo reflejo del poder herido. Marta llevó el conflicto a los tribunales bajo la bandera del daño moral. Decía defender su honor, decía defender su intimidad, pero en el fondo, el mensaje era otro. Quien se atreviera a tocar a la familia presidencial pagaría un precio.
Y lo más grotesco fue que Manuel Briviesca, salpicado por acusaciones muchísimo más graves, también optó por la vía judicial, no para desarmar el núcleo del escándalo financiero, sino para protestar por descripciones sobre su aspecto físico y por apodos que lo ridiculizaban en ciertos círculos. Ese detalle que podría parecer menor revelaba una deformación moral profunda. El problema no era la corrupción, parecía decir esa reacción. El problema era que alguien la relatara sin respeto. Pero la red de impunidad no se limitó a castigar periodistas. También comenzó a expulsar a quienes dentro del propio gobierno se resistían a participar del teatro. Y ahí surge una figura clave, Alfonso Durazo. Su renuncia no fue una salida discreta ni una diferencia burocrática más. Fue una advertencia, un grito por escrito, un documento que dejó al descubierto algo que muchos sospechaban y pocos se animaban a formular con claridad, que Marta Sahagún no se conformaba con ser una figura decorativa del poder. Quería influir, decidir, proyectarse, preparar el terreno para ir más lejos. Durazo habló de tentaciones dinásticas y no eligió esa expresión al azar. La utilizó porque lo que estaba presenciando ya no se asemejaba a una primera dama activa, sino a una familia calculando cuánto más podía absorber del aparato del Estado. Las voces críticas siguieron sumándose. Analistas, exfuncionarios, observadores que empezaron a describir a Marta como símbolo de la corrupción moral del sexenio. No solo por los contratos o por los hijos, también por algo más profundo, porque la alternancia que prometía limpiar la vida pública estaba reproduciendo con otro rostro los mismos vicios de siempre: favoritismo, opacidad, castigo a la prensa incómoda, protección a los allegados, manipulación de instituciones. El país había votado por una ruptura histórica y terminó contemplando desde la pantalla cómo la nueva élite aprendía demasiado rápido los métodos de la anterior. Y como sucede en casi todas las historias de impunidad, llegó el momento en que el blindaje dejó de ser defensa y se transformó en confesión. Porque cuando un poder necesita demandas, presiones, expulsiones y silencios para sostener su versión, lo que está revelando sin querer es que la verdad le resulta insoportable. Marta todavía conservaba influencia, los hijos todavía se desenvolvían con arrogancia. Fox todavía trataba de preservar la ilusión de control, pero la podredumbre ya no permanecía escondida en los sótanos, había ascendido hasta la superficie. Y cuando la verdad empieza a abrirse camino, aún rodeada de amenazas, el final ya no tarda en cruzar la frontera. El poder tiene una costumbre peligrosa. Hace creer a quienes lo tocan que el mundo entero termina en los muros que los resguardan, que no existe juez fuera de su alcance, que no existe frontera que no pueda comprarse, que no existe expediente capaz de perseguirlos cuando las puertas del palacio se cierran. Marta Sahagún y los Briviesca también llegaron a creerlo. Durante años vivieron como si el apellido correcto bastara para borrar contratos, denuncias, auditorías, periodistas incómodos y hasta el desprecio público. Pero el problema con las dinastías construidas sobre favores es que un día pierden el edificio que las sostenía, y cuando eso ocurre, todo lo que parecía blindaje empieza a parecer pánico. 30 de noviembre de 2006, Vicente Fox y Marta Sahagún abandonaron Los Pinos. El gesto, visto desde lejos, parecía el final natural de un sexenio. Un presidente se iba, otro llegaría. Así funciona la democracia sobre el papel. Pero por debajo de esa ceremonia republicana quedaba un país distinto al que habían prometido. El cambio había terminado oliendo a privilegio, a negocios de familia, a pactos de silencio, y los hijos de Marta, acostumbrados a moverse por el mundo como si la cercanía con el poder fuera una especie de inmunidad perpetua, comenzaron a descubrir algo que jamás habían aprendido en México. Fuera del círculo materno, el apellido ya no pesaba lo mismo. Durante un tiempo, todavía trataron de sostener la ficción. Texas, propiedades, vida cómoda, movimientos discretos, dinero suficiente para seguir aparentando que nada se había roto del todo. Pero la impunidad local no siempre funciona frente a otro sistema. Y ahí fue cuando Manuel Briviesca sintió por primera vez que la protección de Los Pinos no cruzaba intacta la frontera. Las investigaciones que durante años parecían disolverse en el ruido político, empezaron a cobrar forma en expedientes más fríos, más duros, más difíciles de torcer con una llamada telefónica. Ya no era el rumor de una columna, ya no era la denuncia de un opositor, era el lenguaje seco de la justicia. En diciembre de 2008 llegó el golpe que más daño le causó al mito familiar. Una orden de captura en Estados Unidos. Fraude electrónico, conspiración, complicidad, encubrimiento.
palabras que de pronto sonaban como una traducción brutal de todo lo que en México se había intentado maquillar durante años. Manuel, que tantas veces había vivido dentro de la arrogancia de quien se siente intocable, reaccionó como reaccionan casi siempre los herederos del privilegio cuando el mundo real finalmente los alcanza. Alegando que la firma no era suya, sosteniendo que todo era un error, como si la costumbre de esquivar consecuencias pudiera seguir funcionando para siempre. Pero algo ya se había quebrado. En diciembre de 2012 llegó la condena. 3 años de libertad condicional, multa, vigilancia. Nada de eso parecía suficiente frente al tamaño moral del desastre, pero bastaba para marcarlo. Bastaba para dejar sobre el apellido una cicatriz que ya no podía borrarse con discursos sobre persecución o malentendidos. Por primera vez, uno de los hijos de Marta Sahagún no aparecía como operador, heredero o beneficiario del sistema, sino como un hombre alcanzado por una sanción fuera del refugio mexicano que lo había protegido durante demasiado tiempo. Y entonces llegó la imagen más triste de todas, el regreso. No el regreso glorioso de quienes se retiran al campo tras servir al país, sino el regreso opaco de quienes vuelven porque ya no tienen dónde esconder la vergüenza. Guanajuato dejó de parecer un santuario y se convirtió en refugio. Los Briviesca, que alguna vez caminaron con la insolencia de príncipes del sexenio del cambio, empezaron a cargar con otra cosa. Investigaciones, descrédito, pleitos, dinero drenado por abogados, el eco de un apellido que ya no abría puertas con admiración, sino con sospecha. Eso fue lo que quedó cuando el hechizo del poder se rompió. No una dinastía victoriosa, no una familia perseguida injustamente. Quedó algo mucho más devastador. Una madre que quiso asegurar el futuro de los suyos desde la cima del Estado y terminó viendo cómo ese mismo apellido se transformaba en expediente, en fuga y en mancha. Porque el poder puede fabricar silencio durante años. Lo que no puede fabricar para siempre es el olvido. Hoy Marta Sahagún ya no recorre los pasillos de Los Pinos, ni entra a salones oficiales rodeada de cámaras, funcionarios y esa atmósfera de obediencia que durante años hizo creer que su poder era intocable. Hoy vive en el Rancho San Cristóbal, en Guanajuato, junto a Vicente Fox, aferrada a una imagen de serenidad, de retiro, de labor social, como si el paso del tiempo hubiera logrado convertir en simple recuerdo todo lo que alguna vez hizo temblar al país. Desde lejos, la escena luce tranquila. Una ex primera dama en su etapa final, una pareja presidencial envejecida, una fundación que todavía intenta hablar el lenguaje de la ayuda, de la beneficencia y de las buenas intenciones. Pero hay historias que no envejecen, historias que se quedan flotando sobre una casa, sobre un apellido, sobre una familia entera, como un humo que nunca termina de disiparse. Porque las cifras no envejecen, los expedientes no envejecen, y las preguntas tampoco. 6,000 millones de pesos vinculados a contratos y favores alrededor de oceanografía. Propiedades del Estado colocadas bajo sospecha en operaciones ligadas al entorno de los Briviesca. Millones y millones inmóviles en cuentas de una fundación que decía tender la mano a los pobres, mientras una fracción mínima terminaba realmente llegando a quienes más necesitaban ayuda. Y en medio de todo eso, un apellido que alguna vez se presentó como símbolo del cambio democrático, terminó convertido, para demasiados mexicanos, en una palabra asociada al privilegio, al blindaje y al abuso. Pero ni siquiera esa es la parte más devastadora. Lo más devastador no está en las cifras, aunque las cifras resulten obscenas. No está en los contratos, aunque los contratos apesten. No está siquiera en las acusaciones, en los libros, en las auditorías o en los expedientes que persiguieron a sus hijos durante años. Está en otro lugar. Está en el saldo íntimo de esta historia. En lo que quedó de esa familia cuando el ruido del poder empezó a apagarse. En lo que sucede cuando una mujer cree que controlar el poder equivale a proteger a los suyos y termina dejándoles, como única herencia verdadera, una mezcla de vacío, dependencia, resentimiento y caída. Marta Sahagún quiso escapar de la mediocridad a cualquier precio. Quiso no volver jamás a la insignificancia. Quiso que el país entero conociera su nombre y que nadie pudiera desplazarla del lugar que había conquistado. Y para sostener ese ascenso, según las versiones que la persiguieron durante años, recurrió a todo: influencia, presión, control, protección política, manipulación del entorno, rumores de rituales, guerras contra periodistas, silencio institucional, resguardo familiar. Lo apostó todo a una sola idea: que si lograba dominar el centro del poder, también podría ordenar el resto de su mundo, que si conseguía asegurar su lugar en la cima,
también quedaría garantizado el futuro de sus hijos. Y fue ahí donde se equivocó de la manera más cruel. Porque el poder puede comprar tiempo, puede comprar lealtades, puede comprar miedo. Lo que no puede comprar es paz. No puede sanar una infancia rota. No puede transformar privilegio en integridad. No puede convertir una familia herida en una familia sana solo por rodearla de dinero, de influencias y de puertas abiertas. Al final, el precio no lo pagó solo el país, también lo pagó su propia casa. Ese es el verdadero legado de esta historia. No el brillo de una primera dama, no la fotografía junto al presidente, no los discursos, no la fundación, tampoco el rancho. El verdadero legado fue una herencia envenenada, una familia que tocó la cima y terminó marcada por la sospecha, por el descrédito y por una pregunta que todavía incomoda a México. ¿Qué sucede cuando una mujer no desea acompañar al poder, sino poseerlo? ¿Y cuántas vidas puede arrastrar consigo cuando finalmente descubre que ni siquiera eso alcanza? Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios y no te vayas sin suscribirte a Artistas al Descubierto, porque aquí seguimos destapando las historias que el poder prefiere mantener ocultas.